recuerdas 8:23? ¿Para qué? ¿Van a le tocó o le tocó dar clases? Ah, ok. ¿Qué recuerdas 8:10? De que se nos habló acerca de cómo, precisamente cómo levantarnos del fracaso para conquistar. Una de las cosas es pues lo que Dios le habló a Josué, acerca de lo que Dios le habló a Josué y le remarcaba en levantarse. A ver, hermana Ali, ¿qué recuerda? Dios a quién llamó. ¿Quién la llamó? Moisés. ¿Y a quién llamó Dios? A Josué. ¿Quién más recuerda algo? Así como que se nos olvidó todo tan rápido. Que Dios estaba hablando a Josué y que nosotros aprendemos de lo que Dios le habló a Josué. No nos habló a nosotros, ¿verdad? ¿A quién habló directo? A Josué. De eso vamos a aprender. Bien, recordemos que vimos, Dios le llamó a Josué directamente, literalmente, le habló, no es como nosotros hoy que Dios me habló, Dios me dijo, no, ahí sí literalmente Dios le habló a Josué. Bien, ¿qué aprendemos de todo eso? Bueno, que cuando Dios nos llama, Dios nos da una encomienda. ¿Había una encomienda para Josué? Sí, ¿cuál era? Que Josué es el que se iba a encargar de repartir las tierras, de meter al pueblo a la tierra prometida, pero para llegar a eso se iban a encontrar sobre el camino muchos obstáculos, muchos problemas. Y bueno, Dios le da una promesa: como estuve con Moisés, estaré contigo. Si vemos la vida de Moisés, Dios lo usó con plagas y con tantas cosas de una manera sobrenatural. La vida de Moisés, uno de los líderes del Antiguo Testamento. Y bueno, hay una pregunta: ¿quién fue el que más conquistó reinos en el Antiguo Testamento? La Biblia nos habla que no fue Moisés, sino fue Josué. Bueno, Dios llamó a Josué literalmente, directamente. Ahora nosotros, los que estamos aquí, decimos: Dios me llamó. Bueno, si Dios te llamó, nos ha dado una encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Hoy la iglesia en este ciclo, tenemos una encomienda, una comisión. Es: vayan, hagan discípulos, bauticen y enseñen. ¿Cuál es la encomienda? Hacer discípulos. Pero para ser discípulos vamos a reflejarnos en la vida de Josué. Josué, Dios lo llama para conquistas, lo prepara, pero le da unas recomendaciones. ¿Alguien se acuerda de las recomendaciones? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué más? Estudiar la palabra. Que iba a estudiar cada 8 días. Todos los días. Dice: en la mañana, durante el día vas a estudiar. Tarde y noche. ¿Qué más? ¿Qué recomendaciones? ¿Se acuerdan? Que no se apoye en su propia prudencia. Que no se iba a apoyar en su propia prudencia. Muy bien, ¿qué más? Que no tenga miedo. Iban a venir miedos también a nosotros, nos han llegado miedos, temores. Bueno, ¿qué más? No te apartes a la derecha ni a la izquierda, no te apartes. Bien, si tú haces esto, Josué, meditas, te esfuerzas, pones en práctica, pues bueno, vas a prosperar y todo te va a ir bien. Nuestra pregunta, iglesia, es: ¿nuestra vida está prosperando? ¿Qué piensa usted? Algunos podemos decir: yo estoy prosperando. Gloria a Dios por ello, que bueno, estamos prosperando. Eso quiere decir que estamos meditando en la palabra de día y de noche, estamos poniendo por obra, no nos desviamos a la derecha ni a la izquierda y seguimos en firme. Estamos prosperando. No solamente es lo económico. Prosperar es que me está yendo bien el económico, tengo los millones. No, eso no es prosperar. El diablo también puede enriquecer a otra gente. No por eso quiere decir que Dios está con ellos. No. ¿Qué es prosperar? ¿Qué es prosperar? Cuando vamos conociendo más al Señor, confiamos más en Él.
Bien, ya tengo el llamado, Josué ya tiene el llamado, tiene la encomienda y tiene las promesas. No te voy a dejar, Josué. Siempre voy a estar contigo. ¿Cómo estuve con Moisés? Todos, hermano, comenzamos cuando nos convertimos a Cristo así, con promesa, yo tengo esta promesa, gozosos, y empezamos a predicar, empezamos a anunciar, empezamos a evangelizar o a compartir a nuestros vecinos y empezamos a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Le hablamos a las personas lloran, se convierten a Cristo, visitamos a tal lugar, hay alguna sanidad, hay algún milagro, hay algo sobrenatural que está pasando y vemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando no se dan las cosas como nosotros queremos? Bien, esto lo vamos a aprender la próxima semana. Hoy vamos a hablar de conquistas. Y vienen las conquistas para Josué, y vienen las conquistas para nosotros, y todo es maravilloso, y vamos a comprobar qué está pasando. Recuerden que este es nuestro pasaje, pero el Señor le dijo a Josué: levántate, porque está ahí con tu rostro en tierra. Muchos de nosotros estamos así, no físicamente, pero sí espiritualmente. Andamos en la lona, espiritualmente, con el rostro abajo, físicamente estamos bien, pero en nuestro interior nos sentimos derrotados. Les dije hace 8 días, ¿cuántos de nosotros nos sentimos derrotados? Levante su mano. Levante su mano. Estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos derrotados espiritualmente? Levante su mano. Nos sentimos derrotados. Como que no avanzamos, como que ya no puedo avanzar. ¿Qué está pasando en mi vida? Señor, ¿qué pasa en mi vida? Bueno, Josué se sentía de esta manera, pero para que podamos entender este pasaje, tenemos que comprender hoy cómo Dios lo estaba usando. La próxima semana vamos a ver las consecuencias del por qué Josué actuó así, por qué llegó así, por qué llegó a esa manera. Y vamos a ver algunas consecuencias de lo que vamos a aprender. Bien, comenzamos con las conquistas. Ya hablamos hace 8 días, Dios lo llamó, le dio la encomienda, le da promesas y todo pinta de maravilla. Nadie te va a hacer frente, Josué. Nadie podrá contigo. Nadie. Nosotros como iglesia decimos: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo dice la iglesia. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero porque actuamos de una manera como Josué, derrotados, en el piso. ¿Por qué la iglesia está en el piso? ¿Por qué vemos muchas iglesias en el piso? ¿Por qué? Todos comenzamos bien, todos comenzamos calientitos, y el llamado de Dios me llamó, y voy a predicar, y esto, comenzamos bien, milagros, sanidades, predicando, evangelizando, etc. Pero ¿qué pasó en un momento de nuestra vida? ¿Qué pasó? El problema no es caer, el problema es quedarse ahí. Todos tenemos en algún momento de nuestra vida un tiempo donde caemos, donde resbalamos. El problema no es si me resbalé o me caí, el problema es si me quiero quedar ahí. Y muchos prefieren quedarse tirados. Muchos. Bien, voy a comenzar. Empiezan las conquistas. Josué en el capítulo 3, versos 5 al 6 dice: entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Iban a comenzar las conquistas. Dios empieza a utilizar la vida de Josué, y Dios le va a decir a Josué: Josué, te voy a levantar como un líder maravilloso, poderoso, como Moisés. El pueblo, antes de este capítulo, recuerde, si usted ha leído Josué, le dejo que lea Josué hasta el capítulo 10 esta semana. Dice de Josué. Cuando Dios llama a Josué, Josué empieza a dar instrucciones al pueblo, y el pueblo le dice: a ver, Josué, nosotros vamos a obedecer todo lo que tú digas, siempre y cuando si Dios está contigo. Nosotros vamos a obedecer. Como obedecimos a Moisés, nosotros vamos a obedecer. Muy bien, todo pinta de la vida. Y bueno, Josué empieza diciéndoles: a ver, prepárense, porque mañana el Señor va a hacer grandes cosas. La iglesia, el pueblo de Israel, tiene que purificarse, santificarse. Empiezan las conquistas. Y bueno, ¿qué va a pasar? Capítulo 3, verso 7 al verso 8. Dice lo siguiente: el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a
convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Véanme aquí tantito, por favor. ¿Quién levanta líderes? ¿Los hombres o Dios? ¿Quién los capacita? ¿Los hombres o Dios? Yo puedo decir que soy un líder. ¿Cuándo ustedes y yo nos vamos a dar cuenta que somos líderes? ¿Cuándo? Si la gente no te sigue, si la gente no te obedece, si la gente no está contigo, tú no eres un líder. No eres un líder. La gente sigue al líder. Dios estaba levantando un líder. ¿Quién? Josué. Dice, a los ojos de todos los israelitas sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. A ver, a partir de este momento, Josué, tu vida va a cambiar. Pero ya le da instrucciones. Josué, esfuérzate, sé valiente. 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Voy a estar contigo, Josué. Sí, porque lo que vamos a ver ahorita es así como que, ¿cómo? O sea, todos estos retos que enfrentó Josué, nosotros desfallecemos y quizás nos hacemos para atrás. Muchos de nosotros en la iglesia, al enfrentar ciertos problemas, desfallecemos o decimos ya no quiero avanzar, ya no quiero seguir, porque vienen los gigantes. Hoy vamos a hablar de los gigantes literales. Vienen problemas, vienen caídas, vienen desánimos, vienen desalientos, vienen fracasos, etcétera, etcétera, y eso causa en nosotros quedarnos tirados. No, el problema no es si resbalé, si caí, el problema es si te quieres quedar ahí. Josué, ¿qué haces ahí? Rápidamente se nos olvidan las conquistas, rápidamente se nos olvida todo lo que hizo Dios en el pasado. Ya se te olvidó, hermano y amigo, cómo Dios te sanó. Ya se te olvidó cómo Dios nos ha provisto hasta el día de hoy. Ya se te olvidó cómo Dios te rescató de los enemigos. Ya se te olvidó cómo Dios cambió tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale las siguientes órdenes a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse ahí. ¿Qué pasa aquí? Voy a explicar rápidamente. A ver si podemos imaginar un poco. Imaginemos que lo ancho de la iglesia es el río. San Francisco es Jericó. ¿Vale? Pero para llegar a Jericó hay un impedimento, hay un río. Y dice la escritura que el río era muy caudaloso porque era tiempo de cosechas. Muy caudaloso, es un río. Nosotros hemos ido a los ríos y nos da miedo. A veces vemos el caudal, está grandísimo, está muy fuerte. O vemos videos, por ejemplo, en el celular y vemos ríos que se llevan a la gente, se llevan animales. Entonces había un problema. Para llegar a Jericó había que cruzar por un río. Ya Dios los había sacado de Egipto, ya habían cruzado el Mar Rojo. Ahora en un río, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso? Y bueno, sí vamos a llegar allá, Dios nos va a entregar, pero hay un obstáculo. El primer obstáculo es un río. Y Dios le da ordenanzas. A ver, Josué, dile a los sacerdotes que tomen el arca. Recuerden que había un arca del pacto, que lo cargaban 7 sacerdotes. Perdón, 4 sacerdotes, 7 andaban ahí. Iban a cargar el arca. ¿Qué iba a pasar? Les dice, a ver, cuando lleguen a la orilla del río, imagínense lo ancho de esto, párense ahí. Lleguen a la orilla, párense. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Bueno, si usted empieza a leer y empieza a investigar, esto me dio la tarea de investigar, que según datos empezaron a ver que si efectivamente sucedió esto o no. Según los datos que arrojaron los científicos apoyados en la escritura, es que viene un caudal, viene un río grandísimo. El detalle es que los sacerdotes, cuando se paren ahí, Dios iba a hacer que en cierto lugar el caudal, el río, se estancara en cierto lugar en el oriente, y al occidente el río se iba a ir hacia la mar. Todos iban a estar secos. Se iba a levantar una barra de agua que iba a impedir que el agua tocara a los israelitas. ¿Qué pasa ahí? Voy a poner este ejemplo. Puse estas fotografías para entender un poco. Les da la ordenanza. A ver, vayan los sacerdotes, pero también les dice que el pueblo de Israel tenía que estar a 1 kilómetro de distancia de ellos para que no los tocaran. Iban a llegar a la orilla del río y el río se iba a secar, se iba a detener el caudal.
Dios iba, dice que un lugar que se llama Adán, es una ciudad, algo así, por Jericó, se iba a detener el agua y el resto del agua se iba a ir hacia la mar, hacia el mar muerto. Esos son los israelitas, es una fotografía. Estos son los sacerdotes. Ahí van a estar los sacerdotes parados. El río no iba a llegar porque estaban en el arca. Recuerden que el arca, pues bueno, es la presencia de Dios ahí en el arca. Y el río no iba a tocar. Todos iban a cruzar en seco para llegar a lo que vean aquí también. Iban a cruzar animales, niños, todos en seco, todos. Dios le dice, a ver, que los sacerdotes se paren ahí. Ya que terminó el último en cruzar, en pasar, ahora sí, Josué, levanta 7 piedras. Josué lo que hizo, de estas piedras que estaban aquí, hicieron 2, se puede decir, monumentos. Es decir, que de estas piedras que recogieron, Dios le dice a Josué, Josué, levanta un monumento con 12 piedras. Toma un líder de cada tribu de Israel, toma un líder, y diles que tomen una piedra. Esa piedra la van a poner acá en el campamento, y cuando las van a poner ahí, como si fuera un monumento, y cuando digan, ¿qué es eso de esas piedras? ¿Qué es ese monumento? Es que Dios nos hizo cruzar el río Jordán en tierra seca. Y bueno, los líderes de aquí iban a tomar una piedra que ya terminaron de cruzar, y los líderes toman piedras para levantar un monumento. Josué levantó un monumento aquí, piedras igual así afiladas, diciendo, por aquí pasó el pueblo de Israel. Por ahí. Todo está maravilloso. Pregunto, ¿qué pasaría, hermanos, si viéramos a alguien, a algún grupo de gente haciendo esto? Hermano termino, ¿cómo se sentiría? Si viéramos a alguien, a un grupo de personas que Dios las usa de esa manera, ¿qué pasaría nosotros? ¿Qué pasaría con los enemigos? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo? Con miedo. ¿Por qué? Pero ¿cómo se sentirían las demás gentes viendo esto? Oyendo de esto. Estos son los que Dios sacó de Egipto con brazo poderoso, con las plagas. Estos fueron los que su Dios los hizo que cruzaran el Mar Rojo. Estos son los que su Dios hizo que cruzaran el río Jordán. ¿Cómo se sentirían las demás gentes? Dice la Biblia que era tanta la fama de Josué, porque Dios estaba con ellos, que todas las otras ciudades les dio miedo. ¿Les daba qué? Miedo. ¿Qué es lo que debe de causar la iglesia en la sociedad? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero hoy la iglesia no causa miedo, hoy la iglesia causa ¿qué? Lástima. Voy a preparar, y estoy preparando ya, les voy a poner en 15 días unos videos un poco fuertes, les aviso, un poquito fuertes para que maduremos, de las situaciones terribles de ideología de género, toda esta depravación que se viene, y las consecuencias que ellos mismos están diciendo de mujeres que se operaron siendo hombres, que se quitaron su matriz, su útero, se llama su útero, se lo quitaron, y se tienen que estar inyectando los trastornos físicos, los trastornos psicológicos que pasan en su cuerpo, todo ese tipo de reacción. Y cómo Dios a esas mentes las entrega para que hagan cosas perversas. Eso lo vamos a ver en 15 días aparte. Pero bueno, los pueblos de alrededor, al estar viendo esto, tenían miedo. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Bueno, Dios les dijo a Josué, Josué, te voy a engrandecer. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esto es algo sobrenatural. ¿Cómo es que el río se detiene? En esta zona, por acá, dice que se estancó en un lugar que se llama Adán, así una ciudad. Y el resto del agua fue hacia el mar muerto. Llegaron al campamento, se ponen al campamento. Todo hasta ahí está precioso. Ellos no están peleando.
la Escritura dice que Dios pelea por quién? Nosotros. Dios pelea por su pueblo. Ustedes estén tranquilos porque no es su lucha, es mi lucha, es mi guerra. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará, ahora escuchen esto, a los cananeos, o sea, a los que están en los diferentes lugares, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jebuseos, y a los amorreos y a los jebuseos delante de ustedes. Me di la tarea de investigar quiénes son los amorreos. ¿Quién es este? ¿Por qué cuando Moisés mandó a los espías, regresó y dice que ellos eran como langostas, que eran hombres grandísimos y que eran como langostas? Una langosta pues, es un animalito. ¿Cómo estaban comparados esos hombres con ellos? Dice que les éramos como langostas, entonces eran gigantes. ¿Quiénes son estos de los amorreos? Dice que Dios, ojo, expulsará a los amorreos. Hay una cita en Amós capítulo 2, verso 9, escuche bien, dice así: pero ante los ojos de mi pueblo destruí, ¿a quiénes? A los amorreos, aunque eran tan altos como cedros y tan fuertes como robles. O sea, eran hombres fuertes y altos. Y dice: destruí el fruto de sus ramas y arranqué sus raíces. Fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto y los dio por el desierto durante 40 años para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. ¿Quiénes son los amorreos? Mire esto. ¿Se han encontrado evidencias? Y alguien me puede decir: pastor, no invente. Ahorita ya con el Photoshop ya se pueden manipular muchas fotografías. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Pero no solamente es una fotografía, son cientos de fotografías con evidencias de personas gigantes. Hay un dato que es así: ¿cuánto mide el cedro? ¿Cuánto mide? ¿Qué altura tiene? Dice que puede sobrepasar 40 metros. Si usted se va a investigar datos de gigantes, información de gigantes, hace un tiempo los gobiernos se dieron a la tarea de querer destruir toda la información de los gigantes, todo, que se encontraron gigantes, que se encontraron restos. Y bueno, muchísima evidencia ha sido destruida, poca evidencia queda, pero sí es confiable. Por ejemplo, esto es en Perú. Este es el resto de un cuerpo, está en un museo, y este mide 7 metros. ¿Cuánto mide según un roble o un cedro? 40 metros. Estamos hablando, esta es una imagen, este es un hombre normal, de 1,80 metros, un poquito alto. Y estas son las alturas de los que se han encontrado restos. ¿Esto para qué? Esto confirma lo que está hablando la hermana Lisa hace un momento acerca de evidencias externas. Es decir, que yo puedo confiar en lo que dice este precioso libro, sí. Es decir, que desde antes que el hombre lo haya descubierto o haya logrado algo, Dios ya lo había dicho. Que Él creó los gigantes. ¿Y hay evidencias? Sí. ¿Hay fotografías? Sí. Si hay alguien necio que no quiere seguir creyendo que no hubo gigantes, pues ese es su problema. Uno de los gigantes que habla la Biblia es Goliat, pero Goliat era bajito comparado a Jesús. Era como esta altura. Goliat, algo así. Pero no como estos hombres. Por eso dice que los espías de Moisés dicen que eran como langostas. Compare la altura con uno de estos. Son como unos 10 metros. Compare una altura de estos. Y eran fuertes. Esos eran los amorreos, la raza de los gigantes. ¿Existirá eso? Por supuesto, hay muchas evidencias. Muchas evidencias. Les puse nada más algunas. Hasta aquí. Dios les está entregando la tierra prometida. Dios está con ellos. Ahora vean esto. Capítulo 5, verso 13. Todo está marchando de maravilla, la gente tiene
tienen miedo, los gigantes Dios los destruye, cruzan el río, pasan cosas preciosas, hay con el pueblo de Israel, todo tremendo. Antes de tomar la tierra prometida, sucede un evento. Capítulo 5, verso 13, por favor vean aquí, dice lo siguiente: cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Una fotografía. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? ¿Eres de los nuestros o de los contrarios? Ninguno de los dos contestó: yo soy el comandante del ejército del Señor. Yo pregunto, ¿quién era este personaje? Tan así, ya sabemos, que los ángeles no aceptaban honra de los hombres. Y vemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que Juan está platicando con un ángel. Juan, al verlo, se postra ante él y le dice: a ver, no te arrodilles ante mí, sino ante el Señor. Yo soy consiervo tuyo. Y entonces, ¿quién era este? ¿Por qué? Porque dijo el Señor que a nadie te podrás postrar, no lo adorarás, no lo honrarás. En el Antiguo Testamento vemos al Señor que Él recibió adoración, que Él es el Señor, que Él es Dios. Dice aquí: entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Se postró. Si no hubiese sido Dios, ¿quién era este personaje?